Muy buenas noches. Hoy es 29 de mayo del año 2026. Son pasadas las 12 de la noche. Estamos en Sucre. De vuelta está su anfitrión, José Antonio Ortuste Alba. Y en esta oportunidad quiero plantearles un diálogo con tres argumentos, con tres autores bolivianos de un tema itinerante en Bolivia, de un tema patrimonial que es el colonialismo, que es el mestizaje, que es la cultura de los híbridos que parten de la literatura, llegan a la crónica y por tanto llegan a la realidad. Tiene el título Paráfrasis antiestética del conquistado colonizado a la mirada chola y grotesca. Es un artículo que publiqué el 8 de enero del año 2024 en un suplemento llamado Puño y Letra, especializado en literatura boliviana y literatura internacional. En esta oportunidad quisiera referirme a la función de la estética en relación a la sociología de la imagen. Este es un título que va a acompañar también el título de la obra de Silvia Rivera Cusicanqui, que es una de las primeras autoras de este artículo, junto con Jimena Sorologui, La ciudad de los cholos, del año 2011, que es una obra que va a articular un problema estético, un problema social llamado intertextualidad. Es un concepto que pasa del postestructuralismo al psicoanálisis lacaniano a partir de las obras y las publicaciones de Julia Kristeva. Y finalmente vamos a revisar literatura contemporánea y grotesco social 1992-2017 de Javier Sanginés Casanova. Antes quiero darles a conocer una impresión a nivel de estado en cuestión. Es sobre las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el 25 de mayo del año 2026, bajo la fuente de AS México, que reportó la situación de los jugadores de la selección de Irán en el Mundial próximo, que se va a realizar en ciudades y en sedes de Canadá, Estados Unidos de América y México. La presidenta Claudia Sheinbaum en esta agencia del 25 de mayo pasado habría dicho que México ofrecería hospedaje a la selección de Irán en la primera fase de grupos del Mundial. El Mundial está organizado por 32 países, pero antes que ellos está la FIFA, que es una organización internacional de derecho privado, en sede, o mejor dicho, con una sede en alguna ciudad europea. Su presidente evidentemente es el que ha organizado este mundial, como otras competencias internacionales, a través de su organismo, y nos parece incomprensible la posición de los Estados Unidos, nos parece hostil,
Igualmente nos parece hostil la posición de México de justificar una actitud hostil, reprochable, por las estructuras y las características de este deporte, por el grado de amistad mundial que debe haber y finalmente por un derecho de gentes actual que no se cumple. No se puede exigir al ciudadano algo que un Estado, y un Estado que se precie de altamente democrático, no lo puede plantear. Así como no lo pudo plantear con las enfermedades, con la genética oncológica que llega desde México a los Estados Unidos entre 1939 y 1945, de acuerdo con reportajes de académicos norteamericanos, neoyorquinos como Ibáñez Martí o Martí Ibáñez en sus publicaciones de medicina entre 1940 y 1946, los compromisos de salud pública norteamericanos tenían un genoma oncológico y ese genoma lo ha derivado el gobierno mexicano de ese momento a través de Cárdenas o a través de el mismo Plutarco Elías Calles. Volviendo al tema, volviendo a los autores bolivianos y a la temática anterior, vamos a desentrañar la textualidad o la intertextualidad a partir de la sociología de la imagen del año 2015 de Silvia Rivera, que vamos a encontrar una estructura iconográfica del siglo XVI narrado que va a complementar las estructuras virreinales latinoamericanas, sudamericanas, a partir del significado y de la simbología andinista que recoge la pintura de Felipe Guamán Puma en Primer Crónica o Buen Gobierno, o Primer Corónica y Buen Gobierno. Vamos a recurrir a fondos documentales como la Biblioteca Ayacucho de Venezuela para precisar estudios introductorios como los de Franklin P.C. o la editorial de Fondo de Cultura Económica para precisar estudios como los de Rodolena Adorno sobre la figura de Felipe Guamán Puma y su diario y la estructura temática de sus capítulos, la estructura de edición que tiene este corpus histórico, este corpus de crónicas que hacen parte de una colección de este tipo de manuscritos descubiertos, como cuentan estos estudios, a principios del siglo XX. Vamos a encontrar entonces la simbología andina para entender la primera idea de los híbridos y del mestizaje. Vamos a entender las dinastías inca o de la cultura inca a cargo de estudios organizados por instituciones de investigación, sobre todo del Perú. Igualmente vamos a entender el alcance estético que nos va a llevar Sociología de la Imagen de 2015 a proyecciones republicanas de principios del siglo XIX con Melchor María Mercado,
Otra vez vamos a encontrar una simbología colonial, andina, subandina y también amazónica. Vamos a encontrar una pertinencia de espiritualidad y de religiosidad como elementos que van a condensar el republicanismo boliviano, van a añadir la fotografía o el registro fotográfico como elementos aditivos a la sociología de la imagen. Vamos a requerir en todas las etapas de esta pretensión de estética boliviana o de antiestética boliviana una sugerencia que es la mímesis como un modelo, un pequeño método, una pequeña técnica de retrospección estética o de introspección estética, además de descripción de este tipo. Vamos a entender arte y vamos a entender técnica para leer estas obras. Por otro lado, vamos a desencadenar en el álbum de la revolución, que es un documento de la década de los 50, que es el fiel testimonio de las jornadas de abril del año 52 en Bolivia, de la organización sindical minera y de la estructura mimética que va a articularse a una nueva etapa de la sociología boliviana, que es el cine boliviano de Jorge Sanginés, la estructura de la mímesis, la temática del cine comunista van a estar presentes en cada una de sus producciones hasta Nación Clandestina, pero pasando por Ucamao, pasando por los 60 y los 70. Vamos a entender estructuras que no las tiene ningún otro director de cine con temáticas en Bolivia o con temáticas bolivianas. Por otro lado, vamos a hacer una breve introducción a Ciudad de Cholos del año 2011 de Jimena Soruco. Vamos a remitirnos a una estructura bibliográfica de su ciudad de los Cholos, que es un complemento a las obras de Carlos Medina Celi, en el que vamos a reunir trabajos como Las Claudinas de Salvador Romero Pitarí del año 2015, una obra reeditada. Vamos a remitirnos a La Niña de sus Ojos de 1956 de un autor boliviano, Díaz, y vamos a remitirnos a Felipe Delgado del año 79 de Jaime Sáenz, y vamos a remitirnos también al Teatro Popular de Raúl Salmón y a la puesta en arte musical con el grupo Atajo en el año 98, en la producción del año 98. Esas realidades literarias y bibliográficas cuentan La Ciudad de los Cholos de Jimena Soruco, que hace una nueva relación hasta los años 70, pasando por los años 80 con Raúl Salmón y con Atajo, sobre los destinatarios de la Ciudad de los Cholos, la función de los híbridos, la relación de la ancestralidad del mundo cholo, el mestizaje, que es un complemento, una figura antitética de raza, de composición étnica, y finalmente vamos a entender la conclusión del cholo o de lo cholo como una figura neutra, un artículo neutro con el sustantivo, para reivindicar estructuras
reales estructuras políticas, complementar una funcionalidad histórica, pasando ya a literatura contemporánea y grotesco social. Espero que les haya gustado. Habrá una segunda oportunidad para explicar la obra de Javier Sanginés.